Este tema es de verdad de no creerse. Luego de cuántas décadas, el caso de Colosio vuelve a ser tema. Y ese no es el problema. El problema no es que sea tema y que se esclarezca y que se llegue hasta las últimas instancias. Creo que es lo que debemos de pedir. Ya no hablamos de en el caso Colosio. Hablamos de en cualquier caso. En todos los casos, pues lo mínimo que pedimos es que se llegue hasta las últimas instancias. Bueno, Colosio Jr. le pidió al presidente López Obrador esta misma semana que indultara a Mario Aburto. El presidente dijo no, y ese mismo día la Fiscalía General de la República confirmó algo muy doloroso, sobre todo para el PRI, porque a lo mejor eso no fue el tema que se hizo viral. Pero algo que hay que tener más que claro es que el Partido Revolucionario Institucional es un partido asesino, a tal grado que el CISEN de entonces, el Sistema de Inteligencia y Espionaje, ultimó a su candidato. Es decir, cuando algo le es incómodo al PRI, lo resuelve o a billetazos, a Pax o a plomo. Lo decía de manera chusca o entre bromas Alito Moreno. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, ¿se acuerdan? Hay que matarlos de hambre, sin chayo. Bueno, pues es tanto el cinismo y la desvergüenza de Alito, pero sobre todo de ese peso histórico que tiene sobre la espalda, de que finalmente la Fiscalía General de la República lo que resolvió fue un crimen de Estado. El día de hoy sale Alito a culpar a López Obrador, a culpar que revivió un caso que ya ellos le habían dado carpetazo. Es decir, lejos de celebrar que se llegue y se resuelva una exigencia histórica de los mexicanos, que le apagaron la luz a un candidato que daba esperanza al pueblo de México, salen a quejarse de que esto se haya desempolvado. Hay que tener mucha poca vergüenza y madre en el caso de Alito para salir a decir lo que vamos a escuchar. Escuchen al líder del PRI. Me dirijo a la opinión pública desde la histórica oficina de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un crimen brutal e incalificable. No solo le quitó la vida a un mexicano excepcional, lastimó una familia, fracturó una campaña presidencial y vulneró al Partido Revolucionario Institucional. Impidió que las y los mexicanos tuviéramos a quien seguramente hubiera sido un gran presidente de la República. En este tema, la posición del PRI ha sido siempre a favor de la justicia. Así lo he dejado claro desde el primer día de mi dirigencia. Desde 1994, el homicidio de Colosio tiene el carácter de cosa juzgada y por eso ni el Poder Judicial ni las instituciones de procuración e impartición de justicia le deben nada a nadie. Sin embargo, el 23 de marzo de 2019, violando la ley y faltando a su deber constitucional, el gobierno de Morena públicamente se comprometió a ser el abogado defensor del cobarde asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La realidad es que existe un asesino confeso y su nombre es Mario Aburto Martínez y sobre él recayó la sentencia correspondiente. Reclamamos justicia y esta demanda supone que se cumpla la condena que fijó la autoridad jurisdiccional acorde a la ley. Nuestra posición es invariable.
no la vamos a modificar, pues nosotros pensamos en términos de las obligaciones del Estado cuando se cometen crímenes o se delinque. Ni perdones ni indultos. Politizar el caso es una acción burda que ofende la memoria de quien fuera nuestro candidato presidencial y una de las figuras más queridas de nuestro partido y de nuestro país. Esto es politiquería pura y dura, una maniobra burda y grotesca a cambio de alguna declaración estridente a conveniencia del poder para fabricar un escándalo en contra del PRI y así tratar de descarrilar a la coalición opositora. Esta es una muestra de la clara pobreza moral del gobierno de Morena, que está dispuesto a violar públicamente la ley para liberar a un asesino y así manipular la historia, memoria y muerte de Colosio con fines político-electorales. Todo esto es un gran distractor para que la ciudadanía no exija respuestas al desplome de la línea 12 del metro, a los migrantes calcinados, a las masacres, a los feminicidios, a las ejecuciones de periodistas y al caos que hoy se vive en todo nuestro país y que desbarranca un gobierno ausente, perdido y autoritario. Por ello, el PRI rechaza categóricamente el intento de liberación, indulto o absolución del asesino confeso y sentenciado de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Se debe cumplir la ley. La ley es la ley. Quien cometió tal crimen debe purgar su condena. Es un asunto de justicia. No es un tema de una generosidad mal entendida. El asesinato de Colosio y de más de 180,000 mexicanas y mexicanos que representan el saldo más sangriento de este sexenio es un asunto público que compete a la impartición de justicia, a la aplicación de la ley y nada más. Bueno, pues ahí el mensaje de Alito. Primera cosa, nadie está indultando a Aburto. El presidente dijo, no lo voy a indultar porque quiero llegar hasta las últimas instancias en este delito. 2, dice, no lo saquen porque es un asesino confeso. A ver, ¿por qué confesó a Aburto? Porque lo obligaron a confesar. A tehuacanazo limpio. O copelazo cuello, como decía Shenli Llegó. Eso fue la realidad. No confesó a Aburto. Lo hicieron confesar. Pero el PRI cree, o no sé si lo cree, al menos por lo menos manda este mensaje lavándose las manos. Pero no, don Alito Moreno, no se preocupe. La gente no va a votar en contra del PRI por el caso Colosio. La gente va a votar en contra del PRI por Zedillo, por Peña Nieto, por usted, por rateros y sinvergüenzas y ladrones que le han hecho daño a nuestro país, a nuestra historia y al erario público. Lo de Colosio sigue ahí y bueno, eventualmente tendrá una resolución histórica que la FGR ya está dando. Hubo más de un tirador, fueron 2 y el segundo fue el Estado, el segundo fue el CISEN, con lo cual, les guste o no, al señor Alito está al frente de un partido asesino, así, con todas sus letras y así de fuerte. Alito Moreno Cárdenas, aunque se quiera lavar las manos, la sangre no se quita, Alito, y la tienes bien, pero bien manchada. El tricolor se va a ir a la basura de la historia, y no por el caso Colosio, por muchos otros casos, junto con el de Colosio.